Siempre se ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Tiene la misma configuración hoy ese núcleo? ¿Cómo comprender la familia hoy? De eso estaremos hablando con la trabajadora social Marcela Londoño. Acompáñeme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, este espacio por Conecta. Muchas gracias a las personas que nos acompañan a esta hora. Hoy tenemos un tema muy interesante y estaremos hablando de familia. Y para eso hemos invitado a Marcela Londoño, trabajadora social, quien además está estudiando psicología, tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con comunidades, con familia, desde el ICF también y actualmente desde la Comisaría de Familia de nuestro municipio. Marcela, bienvenida, qué rico tenerla acá en este espacio y quisiera que entráramos de una vez en contexto y pues la familia, digamos que en nuestra sociedad y cultura un poco occidental tradicionalmente ha tenido o se ha hablado de la familia nuclear, ¿cierto? El papá, la mamá, unos hijos y pues bajo ese contexto tenemos que de todas maneras enunciar que ha tenido unas transformaciones, pero quisiera que empezáramos por esos antecedentes, esa idea de familia que hemos tenido siempre. Pues muchas gracias por la invitación, Camilo. Estoy muy contenta de estar aquí. Efectivamente, como tú lo dices, hemos tenido como una idea muy tradicional de la familia. Es una idea de una construcción con todo el respeto que me merecen las personas que están escuchando y que tengan, digamos, una vinculación con lo religioso muy fuerte, pero una idea de familia muy parecida a lo que es la Sagrada Familia, un padre, una madre y un hijo que pues posteriormente se expande, ¿cierto? Pero entonces habían sido muchos más hijos, de hecho, ¿cierto? Entonces es un poco lo que se replica cultural, religioso y socialmente en nuestros escenarios y contextos, yo diría psicosociales, ¿cierto? Eso lo que hace es traernos un montón de bagaje de muchos órdenes, histórico, cultural, como ya lo dije, social, y se componen entonces familias por regla general, donde hay un hombre padre, una mujer madre y unos hijos, que además eran un montón. Digamos, cuando uno estudia la teoría de familia, por ejemplo, en esta cultura paisa, eran muchos hijos que eran procreados, pues porque había que hacer familia, porque era un poco un mandato religioso, un poco no, era un mandato religioso, tener hijos, porque la sexualidad estaba exclusivamente ligada a la procreación. Ajá. Pero además como fuerza de trabajo, ¿cierto? Esta es una zona del país donde había que hacer colonización muy fuerte, entonces pues era todo fuerza de trabajo, o bien para las labores domésticas, que eran un montón, el cuidado de ciertos animales domésticos, la cocina, todo el tema de lavar la ropa de quienes venían de trabajar, bueno, un montón de asuntos que digamos apoyaban todas las labores hacia afuera, públicas, que eran los hombres quienes las hacían en general, es decir, a abrir terreno, para poder cultivar, para poder tener animales, etcétera. Entonces, por eso las familias eran tan grandes. Ahí, Marcela, quisiera hacerle también un comentario, y es el tema de los roles. Venían predestinados unos roles también. Socialmente establecidos, claro, porque pues las labores de lo público eran destinadas a los hombres y las labores de lo privado eran destinadas a las mujeres, y eso tiene una incidencia en el reconocimiento de la labor, ¿cierto? Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace lectura de la historia de un lugar, usualmente escucha de los hombres, pero no de que fueron los próceres, o que fueron los que colonizaron, o que fueron los que abrieron, los que sembraron, los que cultivaron, etcétera. Pero se desconoce casi que absolutamente toda esa labor de, yo no diría de apoyo, es decir, en mi concepción de la construcción de todo esto que estamos hablando no es de apoyo, era otra labor.
necesaria para que eso aconteciera, solo que como transcurría en lo privado, la mujer no podía acceder a lo público, entonces no se veía y no tenía un valor, y se puede, digamos, vislumbrar lo importante que era en preguntas muy simples. ¿Cómo se hubieran alimentado esos hombres para ir a hacer las labores del campo? ¿Cómo hubieran tenido escenarios de descanso posterior para ir a hacer esas labores? Pero además también había mujeres que hacían esas labores y como no era posible reconocerlas públicamente, pues no se hacían. Entonces, pues sí estaban muy divididas las... Marcela, yo sé que hoy el programa muy seguramente nos va a quedar muy corto porque es un tema muy extenso y muy interesante y del cual usted tiene pues mucho que aportarnos, pero hablando un poco de los antecedentes para que entremos en esos cambios, quisiera que habláramos de cómo, digamos que dentro de la familia, además se tenía una idea como de proyecto de vida, o sea, digamos que siempre se ha tenido como parte de la realización personal de las personas el conformar la familia, o sea, el nace, crece, se reproduce, ¿cierto? Y muere. Entonces se tenía como una línea de tiempo en el que las personas a X edad, que además antes era a los 15, 16, antes ya, como ahora, y también entonces ya una persona, hay muchas familias que la mujer que tiene 25, 30, te vas a quedar a vestir santos, ¿cierto? Hay muchas cosas en las que digamos que se impulsa, se instiga un poco a que hay que cumplir como con esa labor de conformar una familia. Esos son como formatos, ¿cierto? Que se le propone al ser humano en ciertas culturas. En la nuestra eso ha sido bastante, particularmente para la mujer, era gravísimo no conformar familia, era gravísimo. Había dos posibilidades, o tres más o menos, o se quedaba a cuidar de los padres, o se iba a hacer vida religiosa, o tenía hijos. El resto no era posible, ¿cierto? Entonces sí eran como unos guiones establecidos en los que para poder realizarse y ser, en el caso del hombre también acontecía, pero mucho más fuertemente en el caso de la mujer, para poder ser, por ejemplo, mujer, había que, voy a usar una palabra coloquial, había que parir, ¿cierto? Si eso no sucede, pero además, como era en un contexto tan religioso, no se podía parir fuera del matrimonio, porque eso era muy grave. Y esos hijos, además, no tenían los mismos derechos que los hijos procreados y paridos en uniones religiosas, ni siquiera de otro orden, religiosas, bendecidas por Dios. Y en esa medida era que la vida se hacía posible, y una vida incluso exitosa, prestigiosa, como socialmente se había establecido e indicado. Yo diría que eso aún todavía no está, digamos, suficientemente transformado, pero sí estamos en un escenario un poco distinto. Justamente, Marcela, quisiera que ya entráramos, porque digamos que esos son los antecedentes un poco generales de lo que hemos comprendido, esa idea que, reitero, es muy cultural nuestra, porque puede ser que en otras culturas, en otras entiendan el hombre y la mujer o la familia con varias mujeres, en fin, ¿cierto? Pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, digamos que esos son los antecedentes de comprender la familia. Resulta que hoy tenemos muchas familias que no están bajo esa estructura o esa idea de familia nuclear, porque ha ido cambiando. ¿Y qué podemos decir hoy de la familia? A ver, Camilo, yo creo que la idea central en eso que mencionas es la diversidad. Yo quiero desalojar un poco el término de diversidad de las elecciones sexuales, ¿cierto? Porque hemos estado, creo yo, asociando además la diversidad a las elecciones sexuales, que está bien, que es perfecto, y para mí es encantador que todos podamos elegir o que seamos lo que queramos ser, pero la diversidad no es exclusivamente eso, ¿cierto? Entonces, digamos que las transformaciones, los asuntos de revoluciones industriales, etcétera, de revoluciones tecnológicas, de reivindicaciones también de un montón de grupos, han hecho que podamos abrirnos a constituciones de la familia, tipología se llama técnicamente, mucho más diversas, ¿cierto?
Entonces eso va constituyendo una amplitud de posibilidades. Sí, de la que más se habla efectivamente es la familia que ni siquiera es la única, que en ese sentido, y es la homoparental, porque si hablamos de homoparental es porque son padres. Una pareja homosexual que tiene hijos, pero hay parejas homosexuales que deciden no tenerlos también. Ajá. Es simplemente una pareja homosexual. Ya en ese solo corto escenario hay diversidad, ¿cierto? Yo además creo que no hay por qué nombrar las parejas homoparentales o parejas homosexuales, porque son para mí parejas. Para mí una pareja o una familia, una pareja que es nombrada como homoparental, para mí es una familia nuclear. Hay una figura, para ponerlo un poco más fácil en términos de la conversación, una figura que constituye algunas funciones maternas o cumple las dos, otra paternas o que las combinan, y unos hijos, y eso es una familia nuclear, ¿cierto? Ajá. Yo sé que es un poco difícil todavía el discurso general comprender eso, pero yo, por ejemplo, cuando hago informes o cuando hago mi trabajo, yo no nombro parejas homoparentales, o familias, perdón, homoparentales o parejas, no, son parejas y son familias nucleares, está, ¿cierto? Pero también hay un montón de parejas o de familias posibles. Hay familias extendidas, que nuestra cultura es muy amplia, que es, por ejemplo, la abuela que cría, que vive con los nietos, que vive con sus hijos y crían y viven los tíos, y esa es muy, digamos, se ha abierto un espacio muy grande en la cultura nuestra, también por condiciones económicas, ¿cierto? Entonces se juntan, ponen recursos, ponen ideas, ponen proyectos, ponen trabajo, ponen afectos y ahí hay una familia. Hay familias de hermanos solos, que eso también está aconteciendo mucho, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se trasladan a estudiar a otros lugares y viven solos los hermanos y ellos trabajan, se sostienen y etcétera. Ahí hay una familia de hermanos solos. Hay una que también se ha venido, yo diría que más o menos de los 80s o 90s hacia acá, que es la familia de amigos. No es lo que decimos que es que los amigos son familia, eso es una concepción que cada uno hará, pero son amigos que viven juntos, ¿cierto? Eso, digamos, es lo fundamental, entender que vivan en un mismo lugar. Y ahí entonces todos trabajan, hay vínculos afectivos, de apoyo, discusiones y conflictos, porque eso no se exime tampoco de las constituciones familiares. Hay familias poligenéticas, o sea, varias genéticas que se juntan. Cuando hay una pareja, se van a vivir y uno de ellos lleva un hijo, es una familia poligenética simple. Hay poligenéticas compuestas, que son que ellos se juntan a vivir y cada uno de ellos lleva ya un hijo de otra relación. Y la poligenética mixta, que es la que se conoce más fácil así, los tuyos, los míos y los nuestros. Y hay una nueva que yo todavía tengo que yo todavía tengo discusiones muy fuertes con eso, porque me parece que hay que hacerle más preguntas, y es la familia multiespecie. Con animales. Con animales. Yo, esta trabajadora social, no tengo la consideración de que haya una familia. Yo puedo comprender la importancia del vínculo que hay ahí, de lo que significa para esa familia, pero creo que las relaciones que se generan en torno a una familia, por ejemplo, no solo hablando de lo bello, el conflicto que se genera entre dos seres humanos por existir simplemente, por dejar la toalla tirada en el piso, y lo que tiene que hacer frente a esa familia, a lo que tiene que hacer frente en relación con eso y problemas mucho más complejos, no se da con un animal, ¿cierto? Entonces, para mí hay falta, no desconozco la importancia. Y la otra es la unipersonal. Ahora hay muchos que vivimos solos, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que ahí no hay familia, porque no hay con quién entrar, o sea, el conflicto con uno mismo, que será eterno, pero creo que es necesario establecer otras formas de relación, ir con el otro, aportar del orden económico, en los conflictos, en lo personal, en lo emotivo y etcétera, para que haya familia, porque para mí la familia es un grupo y una sola persona no lo hace. Marcela, entonces podríamos empezar como a detallar algunas conclusiones con respecto a lo que tradicionalmente se tenía de la familia desde su comprensión. Yo diría que unos elementos que tradicionalmente se tenían era: familia es sinónimo de sangre, y a eso me refiero a la genética, vínculo desde ese punto de vista, o el formalismo de un matrimonio por medio de la iglesia o una notaría, en fin, ¿cierto? Entonces digamos que
era muy sesgada y más cerrada esa comprensión, esa idea de familia. Mientras que, digamos que con el paso de los años, ya se ha extendido a unos vínculos afectivos, el compartir un espacio físico, pero adicionalmente algo que me parece muy importante que usted menciona, Marcela, y es que cuando es un tema de reconocimiento, pensaría uno, o sea, yo reconozco este espacio como mi familia y eso es muy respetable, desde algo también creo que vale mucho destacar y es el tema de la diversidad. Lo que creo es que de un lado están las tipologías familiares, es decir, los tipos de familia que hay, que fue de los que previamente conversamos, pero también cómo se constituye la familia, eso es otro escenario, ¿cierto? O que, digamos, va amarradito a esas tipologías familiares, porque yo puedo ser una familia nuclear o hacer parte de una familia nuclear constituyéndome vía la adopción, por ejemplo, que no hay vinculación genética entre sus integrantes, ninguna, pero hay una construcción de vínculos y una formalización legal de la familia, como bien lo nombrabas, por decisión propia, las parejas que, como se dice coloquialmente, se van a vivir juntas y tienen hijos, ahí hay una familia nuclear, eso se llama unión libre, o unión marital de hecho legalmente, pero digamos que nunca lo formalizan, ¿cierto? Legalmente, entonces ellos sienten, y eso es lo importante, que son familia, o los amigos que se van a vivir juntos. Es decir, tantas formas de construirse como familia o constituirse también como familia hay como seres humanos y familia, creería yo, ¿cierto? Porque no lo podemos leer solo desde la perspectiva de cómo se construye ni de la tipología que son. Además, por ejemplo, habría que pensar en lo que nosotros nombramos como el ciclo vital familiar. Entonces no es lo mismo una familia nuclear con hijos pequeños a una familia nuclear donde está, uno le dicen a esa etapa, plataforma de lanzamiento, antes se le decía nido vacío, es decir, cuando el primer hijo se va. Ahí empieza un momento distinto de la familia. Entonces, tantas posibilidades de comprensión de la familia hay como familias, desde mi punto de vista, ninguna es igual a la otra. Y por eso es que nombraba un poco al principio el asunto de la diversidad. No alojarnos solamente en la idea de que son las familias homoparentales o las parejas homosexuales, sino que cuando uno empieza a hablar de este tema se empieza a abrir un abanico gigantesco y eso es diversidad, ¿cierto? Y creo que también en materia legal, de normas, también se ha avanzado en el reconocimiento justamente de derechos, de responsabilidades, de deberes, que quisiera que no ahondáramos mucho en ellos hoy, Marcela, porque quisiera que entráramos a cómo en algunos casos el hecho de querer, digamos que plasmar o imponer más bien una idea, ya sea para un joven, para un niño, eso tiene unas consecuencias que desafortunadamente para muchos niños, por ejemplo, cuando se separan sus padres, mucha gente dice, no, yo prefiero vivir como sea, pero es que la familia no se puede destruir, no se puede acabar, y prefieren vivir mal, aguantar lo que sea, pero en muchos casos el tener esa mirada tan sesgada de querer aparentar lo que estructuralmente nos has dicho, es la idea, es la familia perfecta, porque además también nos venden la idea de familia perfecta, sin problemas. ¿Cómo ya desde su experiencia laboral, Marcela, todo lo que tiene que ver con esas consecuencias que tiene el hecho de cuando la familia presenta estos problemas en su configuración y no se gestionan bien? Pues eso daña un montón. Y yo no diría que solo porque además el discurso de la protección de los derechos de los adolescentes y los niños es muy fuerte, ¿cierto? Lo escuchamos todo el tiempo y etcétera. Pero no solo los daña a ellos, daña también a las personas adultas que hay allí. Porque es como si te pusieran en una camisa de fuerza y todo el tiempo esas personas están luchando con desatarse. Desatarse no quiere decir, como lo estoy nombrando, necesariamente separarse, ¿cierto? Pero a veces no pueden ser suficientemente honestos, no hay suficiente posibilidad de conversar, de reconocer el conflicto, por ejemplo, que es un asunto que
a mi modo de ver, es muy delicado porque justamente con esa idea de perfección de la que hablas, no solo en lo religioso, ¿cómo es? En la salud y en la enfermedad, en lo que esté mal y en lo que esté bien, sino también, por ejemplo, si usted va por una carretera, fíjese en las vallas publicitarias. Son familias perfectas. Las que venden apartamentos, por ejemplo, las vallas que venden apartamentos son familias perfectas, eso no existe, ¿cierto? Porque todos venimos, pues primero somos humanos y los humanos en principio somos imperfectos, pero además también somos diversos todos, es decir, a eso es que me refiero cuando toco tanto y preciso tanto el tema de diversidad. Vienen de una familia distinta, vienen de culturas quizá muy frecuentemente distintas. Ahora tenemos, por ejemplo, digamos, se ha abierto más al escenario que una mujer del fenotipo mío, por ejemplo, haga pareja con un hombre o con una mujer como quiera de otras etnias. Eso antes no era posible. Venimos con un montón de diferencias que son muy difíciles de lidiar, muy difíciles, pero a veces por la necesidad de sostener esa idea de perfección y de haberlo logrado y de llegar al éxito que nos plantean socialmente, eso lo que hace es hacer un montón de daño. Entonces ahí no necesariamente es lo que estoy diciendo, separarse, probablemente eso requiera a quien decida hacerlo un montón de trabajo, ¿cierto? De comprender, de hacerle frente al conflicto, de entender las diferencias, de reconocerse hasta dónde se es capaz de lidiar con ciertas cosas y hasta dónde no, como pareja, como padres y hay hijos, ¿cierto? Como hijos con los padres, porque esa es otra cosa de la que nunca se habla. Pareciera que por ser padre y madre, no importa qué hayan hecho ellos con sus hijos, hubiera un deber de obediencia absoluta y de permitirle todo porque son padre y madre, pero también hay padres y madres que hacen mucho daño, ¿cierto? Entonces ahí yo sí creo que si es necesario y si no es posible con ningún acompañamiento, a veces es mucho más sano, a veces y con mucha frecuencia es mucho más sano que la pareja, por ejemplo, se separe, que los hijos puedan estar con uno de los dos o con los dos, etc. Eso trae otras dificultades también, pero creo que muchas veces sí es mucho más sano para quienes están ahí. Marcela, otro aspecto que quisiera que habláramos es esas responsabilidades que tiene la familia, que también socialmente se le han dado a la familia en términos de autoridad, de corregir, de educar, de formar. Digamos que la familia es un espacio, y ahorita al inicio del programa lo mencionabas, nos han dicho, es el núcleo de la sociedad. Entonces, actualmente ese tema, por ejemplo, la autoridad, de cómo se educaba por medio de la fuerza, de la correa, y que muchas veces hoy lo piden por otros factores que pasan, ¿cierto? Esos roles, esas funciones que además, como lo mencionábamos, el hombre no podía hacer ninguna labor de la casa porque estaba mal hecho. Eso hoy no es, digamos, que importante para las familias. Hoy ve uno como familias, cómo las personas adquieren otros roles, cómo se educa de otras maneras. Y digamos, Marcela, que eso hace parte de comprender la familia hoy. Sí, y creo que además ha tenido un montón de transformaciones, como lo estás nombrando. Creo que la labor fundamental en este momento de la familia para mí es recordarle a sus hijos, incluso a la pareja y al que sea que esté allí, la importancia de la cooperación y de la solidaridad con el otro, por el momento para mí histórico en el que estamos. Creo que yo no creo en las vías de agresión de ningún modo, ni con los niños, ni con la pareja, ni creo que eso no tiene sentido. Y voy a ponerlo de manera muy simple, yo como le digo a un hijo que no golpee a su hermano si para corregirlo lo golpeo. Eso no es consistente, eso no tiene, digamos, lógica, porque además le estoy diciendo que se vale golpear al otro, ¿cierto? Muchas personas dicen, sí, pero el chancletacito y etcétera. Que a nadie traumó, sí, a nadie nos hizo daño. Yo
iría por la pregunta un poco más a fondo a ver si pasó o no pasó. Sí, ¿y qué pudo haber pasado? ¿Y qué pudo haber pasado? Venimos de unas autoridades muy directivas, incluso violentas, ¿cierto? Y muchas veces si eras mujer podría ser peor, porque había que ser muy obediente y hacer todo lo que el otro dijera, y que una mujer se saliera de ahí era gravísimo. Y creo que ahora pues sí, hay como unas labores fundamentales para mí de la familia en cómo los hijos que llegan por cualquier vía, puede ser la adopción o puede ser vía biológica, como que requieren por el momento histórico en el que estamos, y para mí es la cooperación y la solidaridad, como que es fundamental, hay que empezarlo a hacer desde muy chicos. Sí creo, y pues me van a excusar un poco, creo que estamos criando tiranitos un poco. Muchos chicos que pueden hacer lo que quieren con el otro, que si hay alguien que ayuda en casa, entonces lo tratan de una manera que está mal, ¿cierto? Como si estuviera a su servicio, como si fueran nuevas esclavitudes, y yo creo que eso es gravísimo. También hay muchachos y chicas adolescentes ahora que también me duele mucho escuchar que esta generación no sirve para nada, que ve uno gente maravillosa, solidaria, querendona, inteligente, con una capacidad de explorar el mundo impresionante. Pero creo que sí hay que, por ejemplo, ayudarles a regular la relación que tienen con lo tecnológico, ¿cierto? Que eso no sea su único vínculo con el mundo. En eso creo que hay que acompañarlos. Creo que hay que retornar mucho a la conversación con ellos. Nos estábamos olvidando con ese cuentecito que nos hemos ido metiendo, que esta generación no sirve para nada, que no es cierto desde mi punto de vista. ¿Qué debe servir? ¿Para qué queremos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero creo que además, yo que trabajo tanto con adolescentes, tienen un montón de cosas para decirnos. Muchas veces no con la palabra, sino con el acto. Y pasamos de largo con ellos. Pero sí creo que desde muy pequeños, incluso desde el vientre, creo que hay que empezar a ayudarles a establecer relación con el mundo, a ocuparse del otro, a ver la necesidad del otro, a ver lo que es importante para el otro, no solo para ellos. Cómo conseguir lo que deseen conseguir sin pasar por encima del otro, que les cueste trabajo, que sea un poco más arduo, porque sí creo que estos dispositivos que tenemos ahora van facilitando un montón de cosas, y ahí se nos va olvidando la otredad, el ser humano que está al lado. Entonces creo que esa es la gran tarea que tiene ahora pues como la sociedad, la familia, el que quiera constituirla, etcétera, pero creo que es una de las grandes tareas que hay por hacer en este momento. Importantes mensajes, creo, Marcela, para todos, y creo que como sociedad es indudable el ver la familia como no el eje principal, diría yo, de una sociedad, porque la sociedad requiere de que cada ciudadano esté comprometido con ella, pero sí comprender ese núcleo, ese espacio de convivencia, ese espacio de compartir con el otro y de crear vínculos desde una mirada diversa, de una mirada de respeto y una mirada también de acoger, pensaría yo un poco. De alojar al otro. Creo que hasta que no encontremos otra forma de agruparnos, creo que es la que como sociedad hemos ido, pues obtenemos por ahora, que transitamos de clanes, ojalá retornáramos a los clanes, que me parece que es una manera de vivir bien interesante, porque además todos se ocupaban de todo, ¿cierto? Creo que eso es un poco la tarea que tienen estas familias de ahora, que alojemos al otro, que cuidemos del otro, que reconozcamos la propia existencia, pero también lo propio se va fortaleciendo, se va enriqueciendo, se va preguntando también, analizando en la medida en que estamos con otros. Entonces eso creo que es muy importante. Así es, y creo que ese último mensaje me parece muy, muy importante
como lo mencionas, Marcela, creo que la responsabilidad de educar, de formar los niños, de inducirles a ser mejores personas, no es de la mamá, es del papá también. Las responsabilidades de la casa, de los oficios de la casa no son de la mujer, son del hombre y la mujer. Y creo que ahí es muy importante incluir todo eso, los niños también darles responsabilidades. Y creo que es un muy buen mensaje para que todas las personas que nos están viendo hasta ahora, pues demos cada uno nuestro aporte. Sí, o si es pansexual, no importa, ¿cierto? Es decir, si no se reconoce exclusivamente como hombre o como mujer, del que sea, creo que son escenarios donde se comparte la vida. Y por tanto, pues la vida hay que hacerla entre todos. Para mí es así de simple. Si va a compartir la vida, compártala. Lo que eso significa entre todos, desde el más chiquito hasta el más grandote. Marcela, muchas gracias. Excelente realmente haber compartido con ustedes, hablar de familia, un tema tan amplio, pero también tan importante para todos. Así que muchas gracias, Marcela. A todos ustedes, queridos televidentes, los invito para que estemos la próxima semana con otro invitado, hablando frente a frente y cortésmente. Hasta luego.